Remamos de Cani García y Natalia Lafourcade y tiene que ver precisamente también con el rechazo a la violencia contra la mujer aquí en Siempre en Casa y en RPP. Yo soy Jorge Rodríguez, nos estamos adelantando al Día de la No Violencia contra la Mujer que, como sabemos, se recuerda cada 25 de noviembre. Y reitero, nada que celebrar y mucho para reflexionar. Shelly Cabrera, abogada del movimiento Manuela Ramos, está con nosotros aquí en los estudios de RPP. Shelly, ¿qué debe hacer una mujer que vive en un entorno de violencia? ¿O qué debería hacer en todo caso, no? ¿Y cómo encaminaría una denuncia? Sí, bueno, lo primero es entender que la violencia escala y que la violencia también es cíclica. Muchas veces se piensa que la violencia puede ser algo de una sola vez. No va a volver a pasar, me ha pedido perdón. La violencia es lamentablemente cíclica. Después de la pedida de perdón, después del periodo de luna de miel, volvemos a la etapa de tensión y volvemos a la etapa de violencia. Entonces, considerar esto, considerar que va a ser muy difícil que una persona que ha sido agresora vaya a dejar de serlo, y también la violencia escala. Claro, Shelly, pero quiero detenerme un minuto en eso que dices porque hay muchas mujeres que utilizan ese argumento, ¿no? Para continuar con una relación. No, me cela, me quiere, me acosa, o mejor dicho, me cela, me acosa porque me quiere, ¿no? Me golpea, pero no lo hizo porque está muy tenso, está estresado. Conmigo va a cambiar, dicen algunas. Es un argumento que muchas mujeres lo utilizan y es algo completamente errado, Shelly. Sí, lamentablemente en la mayoría de los casos que vemos, el cambio no se llega a ver. Lo que se ve es justamente la escala de la violencia. Puede empezar con celos, puede empezar con control, poco a poco se va a ir yendo tal vez a insultos, a golpes, a abusos. Entonces, lo que hay que prever acá es intentar parar la violencia en su escala menor e intentar parar la violencia antes de que se repita. Algo muy importante acá también es entender que una víctima no siempre va a denunciar cuando debe hacerlo. Debemos dejar de buscar víctimas perfectas. Una víctima va a denunciar cuando puede hacerlo, cuando tiene las herramientas adecuadas, cuando tiene el espacio adecuado, claro, y cuando se ha concientizado lo suficiente. Entonces, claro, una vez que esta persona decide denunciar, lo mejor es, si es que encuentra una red de acompañamiento, una red de cuidado, ya sean instituciones, ya sean el Centro de Emergencia Mujer, amigas, vecinas, gente que va a estar ahí para apoyarla porque también tiene un peso emocional bastante grave. Cabe decir que la violencia no solo es física, que se tiene que tomar en cuenta también como violencia, la violencia psicológica y emocional, Claro, que la también violencia está económica penada por ley. también. La violencia económica Por también supuesto. está reconocida en la ley 30364, que ve justamente 4 tipos de violencia generales: la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica o patrimonial y la violencia psicológica. Entonces, todos estos tipos de violencia tienen que ser atendidos, tienen que ser cuidados. La persona, al momento de denunciar, basta con su palabra, no le pueden exigir más. Obviamente, en el proceso sí se va a investigar los hechos de violencia. No es que que pase de la denuncia a la sentencia inmediatamente, pero para denunciar basta que la persona se anime, vaya a una comisaría, a un centro de emergencia mujer o al Ministerio Público y decir: estoy siendo víctima de estos hechos, y que se le atienda y contenga cómo dictan las políticas públicas, con un enfoque de género, con un enfoque de atención a la víctima y de no revictimización. Revictimizar es preguntarle por qué estaba así, si es que había bebido ella también. Algo habrás hecho, que es una frase que también le hemos escuchado muchísimo en las comisarías, ¿ah? Policías que de esta manera le contestan a las víctimas. ¿Qué habrás hecho, pues? ¿Qué te habrás puesto? De verdad que eso es indignante. Sí, claro, es una revictimización muy clara que se da. Exacto. Y que también tenemos que entender que también la damos socialmente. Entonces, empezar a ser estos agentes de cambio y no preguntarle a la víctima qué ha hecho para merecer la violencia. En la última Ende Cienares hemos visto que realmente a nivel social tenemos una normalización de la violencia bastante alta, más del 40%, y que también se justificaría la violencia si es que han habido hechos como alguna infidelidad o como no haber atendido a la persona.
que eso es completamente errado. Nada puede justificar la violencia, ni la infidelidad, nada puede justificar la violencia. Ya que hablamos de normalizar, se habla también ahora de, y a veces en tono de broma, ¿no? Claro, y hasta cierto punto puede ser comprensible, pero no sé qué opinas, Shelly, como que estamos exagerando en esto de las relaciones tóxicas, ¿no? El tóxico, la tóxica, y esas relaciones tóxicas llevan a situaciones de agresión, de violencia. Se empieza con un círculo tóxico y se termina en la comisaría, lamentablemente. Sí, justamente entender nuevamente la violencia tiende a escalar. Entonces, el hecho de que en algún momento mi pareja me esté celando o esté diciendo por qué estás andando con ropa tan corta o con tanto escote, sí puede ser se puede ver en algún momento como un factor de cuidado, pero hay que ver también qué nos está indicando, indicios de qué nos está dando. También la violencia suele incrementarse en los momentos en los que hay un cambio en la pareja, es decir, empezamos a vivir juntos, tal vez la violencia en este caso, que la estaba viendo como que me celaba mucho o me llamaba cada rato, pues vaya a aumentar a un control mucho más amplio. Pasa también algunas veces tras el matrimonio porque ya se siente que se ha asegurado de que la víctima no va a escapar. Entonces es importante tomar en cuenta estos indicios. Hay cosas que en pareja sí se pueden trabajar, que decirle a la persona, y puede que en algunos casos esto sí varíe, pero si es que nos estamos dando cuenta de señales claras de que esta es una persona violenta, es importante también hablarlo, es importante que tengamos nuevamente esta red de apoyo, este círculo, porque también algo que tienden a hacer los agresores es aislarte. Ya no hables tanto con tu familia, ya no te juntes tanto con tus amigas. Entonces, la víctima pasa a no tener un círculo de apoyo en el cual, al cual asomarse cuando se da cuenta por fin de la situación de violencia que está viviendo. Y sobre ese punto, desde fuera, si vemos, si somos testigos de una situación de violencia, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero, de todas las maneras posibles, intentar ser parte de esta red de apoyo, intentar que las víctimas sepan que somos personas de confianza. Esto implica también, si es que estamos viendo noticias y se da un hecho de violencia, no decir, ay, mira, pero ¿para qué salió de noche? No, ella se pone en la boca del lobo. Tú también estás dando un mensaje a la gente de tu alrededor que tú no eres una persona de confianza para contar lo que está ocurriendo. Claro. Aparte de ello, la ley también establece de que las denuncias por violencia no solo las puede hacer la persona que las está sufriendo, sino también puede ser dada por terceros. Es decir, si es que nos damos cuenta de una situación violenta, podemos llamar como personas que hemos sido testigos también a la línea 100 y dar cuenta de esta violencia. ¿Y se necesita una identificación o no? ¿Se puede hacer con relativa discreción? Te lo pregunto porque muchas personas dirán, me voy a meter en un lío, me van a llamar a declarar, no sé. ¿Cómo se puede manejar ese punto? Se puede hacer con discreción, se puede contar únicamente los hechos que hemos visto, sin dar mayor detalle de nuestra persona. Si es que en la investigación se ve que se necesitara alguna declaración extra, se puede pedir que ésta se haga cuidando la identidad de la persona que ha denunciado. Pero la denuncia en sí se puede hacer únicamente contando, soy vecina en tal calle, estoy escuchando golpes, estoy escuchando gritos, no es la primera vez que veo a la persona con moretones, asistan. En ese caso es completamente, puede ser completamente privado, puede ser guardando el anonimato de la persona, también por seguridad, porque no sabemos cómo vayan a responder los agresores. Correcto. Para ir terminando, Shelly, y reconociendo que este es un problema que no solo se vive en el Perú, estamos hablando de abusos sexuales, incluso algunos que han llegado a la esfera política, ¿no? El caso Epstein, por ejemplo, ¿no? Que de una u otra manera termina salpicando al mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿eh? Y aquí también tenemos varios, ¿no? En la política de nuestro país. En fin, en ese sentido, ¿qué se necesita en este momento, en ese círculo precisamente, desde las autoridades? ¿Qué se debería hacer con el fin realmente de alcanzar a las víctimas que deben ser nuestra principal preocupación? ¿Qué es lo que se exige? ¿Qué exige la ciudadanía? Difusión, prevención y defensa. Difusión de las políticas públicas que ya tenemos. Está la ley 30364, están las políticas públicas también, los protocolos base de actuación conjunta entre centros de emergencia mujer, entre comisarías. Está actualmente todavía tenemos la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Está la política que promueve la ESI. Difundirlas, que los profesionales de justicia, de comisaría, profesionales de psicología, también los EMS, sepan
cuál es el método y el enfoque que deben tomar con las víctimas y creerles. Hablamos también de prevención, mantener lo que es la educación sexual integral, mantener el enfoque de prevención y enseñarle desde pequeños a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, que la violencia no es amor y que no tienes derecho a violentar a una persona. Y defender a las víctimas, pero también defender estas políticas públicas. Estamos ante una serie de avances legislativos que están buscando eliminar la educación sexual integral, eliminar el enfoque de género, eliminar el delito de feminicidio y culpabilizar a las víctimas, Terrible. criminalizarlas por el hecho de denunciar violencia. Entonces, frente a todo esto, lo que se tiene que hacer desde el Ejecutivo es observar esta serie de normas que se están dando en el Pleno, pero también seguir con la defensa de las víctimas. No podemos quedarnos con las políticas que tenemos actualmente, sino estas tienen que avanzar y evolucionar. Y ahora sí, para finalizar, ¿qué palabras tienes con relación a este debate sobre un tema que acabas de mencionar, el enfoque de género? Desde el Congreso hemos estado atentos a un debate realmente caliente, ¿no? Sobre puntos que no deberían serlo si consideramos que están dirigidos específicamente a proteger a nuestras niñas y a nuestros niños. Sí, justamente evitar caer en estos discursos que están basados en mentiras, de que el enfoque de género serviría para homosexualizar, de que el enfoque de género serviría para adoctrinar. Es todo lo contrario. El enfoque de género, primero, que te enseña tus derechos, o sea, me da a mí también las señales y las herramientas para detectar señales de alerta en mi propio círculo, porque también algo que tenemos que tener en claro es que en el caso de infancias y adolescencias, la mayoría de la violencia se da dentro del círculo familiar. Claro, Son personas cercanas, hablamos de más del 40% de la violencia y si añadimos a los vecinos subimos hasta el 50% de la violencia. Entonces, tener herramientas fuera del círculo familiar para detectar estas señales de alerta, saber cómo denunciar estos hechos es vital. Saber también que a la compañera se le respeta, saber que también existen una serie de identidades que no se le van a imponer a los niños y adolescentes, pero sí se les va a decir estas personas merecen igual respeto, no merecen que sufrir bullying, no merecen ser golpeadas, no merecen ser discriminadas, que es algo básico. Algo que también tenemos que tener en claro es que la educación sexual integral es científica, es ética y es basada justamente en que se ha probado que previene la violencia. Lo que queremos es evitar la crianza de futuros agresores. Correcto. No solo sancionemos a los que ya han agredido, sino evitemos que hayan más. Hagamos que estas cifras de una vez bajen porque siempre vemos un ascenso. Preocupante realmente. Shelly, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu aporte y nuestro reconocimiento siempre a la importante labor del movimiento Manuela Ramos. Muchas gracias. Recordar siempre que se puede acudir a la línea 100, al chat 100. Y este 25 de noviembre nos vemos en frente al Palacio de Justicia a las 4 de la tarde para marchar por nuestros derechos y exigir que esto se siga garantizando. Muchísimas gracias, Shelly Cabrera, abogada del movimiento Manuela Ramos, aquí en Siempre en Casa y en RPP. Volvemos. Quédate.